Debajo de nuestros pies existe un mundo invisible. Durante millones de años, la naturaleza guardó enormes cantidades de petróleo y gas dentro de rocas tan duras que parecía imposible extraerlos. Ningún ser vivo nunca pensó o se imaginó extraer recursos dentro del piso por donde caminaban, hasta que se le ocurrió a los humanos. Hace unas décadas los humanos encontraron una forma de romper esas rocas desde el interior de la Tierra. Una tecnología capaz de convertir países en potencias energéticas, de generar miles de millones de dólares, de cambiar la economía mundial, pero también una tecnología que ha provocado una de las discusiones ambientales más grandes del planeta. ¿Qué pasa cuando, para conseguir energía tenemos que utilizar millones de litros del recurso que todos necesitamos para vivir? El agua. Esta es la historia del fracking. Una técnica que algunos llaman una revolución energética y otros consideran una amenaza silenciosa bajo nuestros pies. ¿Qué es exactamente el fracking? El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas natural que están atrapados dentro del suelo más profundo. Para entender por qué existe esta técnica hay que saber de dónde nace ese petróleo y gas. Durante millones de años, restos de organismos quedaron enterrados bajo capas de suelo. Con el tiempo, el calor y la presión transformaron esos restos en hidrocarburos. El problema es que en muchos lugares esos combustibles no quedaron acumulados en grandes cantidades. Quedaron atrapados dentro de rocas como el esquisto. Es como tener petróleo encerrado dentro de una piedra. Y aunque existía el recurso, el reto siempre fue: ¿cómo sacarlo? Ahí aparece el fracking. Primero una enorme máquina perfora la tierra. Algunos pozos pueden superar varios kilómetros de profundidad. Después, en vez de continuar solamente hacia abajo, la perforación gira y avanza de forma horizontal dentro de las rocas. Luego comienza la parte más polémica. Se inyecta un líquido a una presión tan alta que genera pequeñas fracturas en la roca. La arena queda atrapada en esas grietas y funciona como una especie de soporte para que no se cierren. Por esas pequeñas vías empieza a fluir el petróleo o el gas. ¿Qué necesita el fracking para funcionar? Aunque muchas veces se habla del petróleo como el protagonista, en realidad el fracking depende de varios recursos. El más importante: el agua. Un solo pozo puede necesitar millones de litros de agua. Pero esa agua no va sola. Se mezcla con arena especial y una pequeña cantidad de químicos. Esa mezcla puede contener sustancias que reducen la fricción para que el líquido viaje mejor, biocidas para evitar que microorganismos dañen las tuberías, inhibidores contra la corrosión, sustancias para controlar la presión, productos que ayudan a limpiar la roca. Pero el problema ambiental no depende solamente de la cantidad. Depende de qué sustancias sean, dónde terminan y qué ocurre si existe una falla. Además, antes de perforar una zona se necesita modificar completamente el terreno. Se construyen carreteras para transportar maquinaria. Se crean plataformas de perforación. Se instalan tuberías. Se hacen zonas para almacenar agua y residuos. Y en algunos casos eso significa eliminar vegetación, dividir ecosistemas y cambiar paisajes completos. Un bosque no solo es un grupo de árboles. Es un sistema donde viven insectos, aves, mamíferos, hongos y microorganismos. Cuando se corta una zona para construir una plataforma, el impacto puede ir mucho más allá del área directamente ocupada. ¿Quién inventó el fracking y dónde nació? La idea de fracturar rocas no nació de la noche a la mañana. Desde hace más de un siglo los ingenieros buscaban maneras de aumentar la producción de los pozos. Pero el primer gran experimento de fracturación hidráulica ocurrió en Estados Unidos en 1947. La compañía Stanol & Oil realizó una prueba en Kansas. El objetivo era simple:
si el petróleo no quería salir? ¿Por qué no abrirle nuevos caminos? El experimento funcionó. Pero el verdadero cambio llegó décadas después. Durante los años 90 y principios de los 2000, Estados Unidos combinó dos tecnologías: la perforación horizontal y la fracturación hidráulica avanzada. Esta combinación desbloqueó enormes reservas de gas y petróleo de esquisto. Fue tan importante que algunos expertos lo llamaron la revolución del shale. Estados Unidos pasó de ser un gran importador de energía a convertirse en uno de los mayores productores del mundo. ¿Qué técnicas existían antes del fracking? Antes del fracking, la humanidad dependía principalmente de métodos más tradicionales. La perforación vertical era la más común. Se hacía un agujero hacia abajo buscando una reserva donde el petróleo pudiera moverse naturalmente. Pero muchas reservas no tenían suficiente presión. Entonces aparecieron técnicas de recuperación secundaria. Inyectar agua para empujar el petróleo. O utilizar gases para aumentar la presión. También existe la recuperación con vapor, especialmente en crudos muy pesados. La diferencia con el fracking es que esas técnicas intentan mover petróleo que ya está en espacios relativamente accesibles. El fracking intenta liberar petróleo y gas atrapados dentro de la misma roca. Por eso necesita romperla. Los primeros resultados, una revolución con dos caras. Cuando el fracking empezó a crecer masivamente, los resultados sorprendieron al mundo. Estados Unidos produjo cantidades enormes de gas natural. El precio de la energía cambió. Muchas industrias encontraron una fuente de energía barata. Se crearon empleos. Y algunos países vieron una oportunidad de tener independencia energética. Pero al mismo tiempo comenzaron las preguntas incómodas. Algunas comunidades cercanas a zonas de extracción reportaron cambios en la calidad del agua. También aparecieron preocupaciones por fugas de metano, contaminación de aguas subterráneas, grandes cantidades de residuos líquidos, aumento del tráfico pesado, ruido constante y un fenómeno inesperado: los pequeños terremotos inducidos. En muchos casos no son causados directamente por romper la roca, sino por la inyección de aguas residuales en pozos profundos, que puede alterar presiones bajo tierra. Y así comenzó la gran discusión. ¿Es el fracking una herramienta necesaria para la humanidad? ¿O una apuesta demasiado arriesgada? Le gusta contaminar, le gusta contaminar. El que requescan allí, el que requescan allí. El precio oculto del fracking. No al fracking, que Los países que prohibieron el fracking y por qué lo hicieron. A medida que el fracking se expandía por el mundo, algunos países comenzaron a preguntarse algo muy importante. ¿Estamos obteniendo energía demasiado rápido sin entender completamente las consecuencias? Uno de los primeros países en tomar una decisión fuerte fue Francia. En 2011 Francia prohibió la fracturación hidráulica después de una fuerte presión social y política. La preocupación principal era que sus reservas de agua subterránea y sus territorios agrícolas pudieran verse afectados. El país tenía interés en explorar gas de esquisto, especialmente en zonas como el sureste francés, pero decidió abandonar esa posibilidad. Otro caso fue Bulgaria. En 2012 prohibió el fracking después de protestas relacionadas con la posibilidad de contaminación de aguas y daños ambientales. En Europa también ocurrió algo interesante. Alemania no tenía una prohibición absoluta de toda actividad relacionada con fracturación, pero estableció restricciones extremadamente fuertes y limitó su uso. El miedo era especialmente grande en zonas donde el agua subterránea es fundamental para abastecer poblaciones. Irlanda prohibió el fracking en 2017. La razón principal fue la preocupación por sus paisajes naturales, sus aguas y su agricultura.
Escocia también mantiene una suspensión del fracking desde 2015 después de debates sobre impactos ambientales. Pero quizá uno de los casos más conocidos ocurrió dentro de Estados Unidos. El estado de Nueva York prohibió el fracking en 2015. Esto fue llamativo porque Estados Unidos fue precisamente el país donde esta tecnología explotó. ¿La razón? El estado tenía grandes reservas de esquisto, especialmente en la formación Marcellus, pero las autoridades decidieron que los riesgos ambientales no justificaban la explotación. El debate continúa hasta hoy porque algunas personas consideran que estos lugares perdieron una oportunidad económica, mientras otras creen que protegieron recursos que serán más importantes en el futuro. ¿Los daños del fracking pueden repararse? Una pregunta difícil es: si un lugar queda afectado por el fracking, ¿la naturaleza puede recuperarse? La respuesta depende del tipo de impacto. Una carretera puede eliminarse. Una plataforma puede desmontarse. Un bosque puede replantarse. Pero algunos problemas son mucho más complejos. El agua subterránea es como un enorme sistema de tuberías naturales. El agua puede tardar años, décadas o incluso más en moverse dentro de ciertas formaciones. Si una sustancia contaminante entra en un acuífero profundo, limpiarlo puede ser extremadamente difícil. Además, los pozos no duran para siempre. Cuando un pozo deja de ser rentable debe cerrarse correctamente. Y aquí aparece otro punto importante. El verdadero problema no siempre ocurre mientras la empresa está trabajando. A veces los problemas aparecen muchos años después. Aunque la técnica tenga muchos controles de seguridad avanzados, la Tierra no siempre se comporta como un modelo perfecto. Las rocas tienen fallas naturales. Las fracturas pueden extenderse de formas inesperadas. El cemento puede deteriorarse con los años. Y aunque el riesgo sea bajo, no existe tecnología humana con riesgo cero. ¿Por qué algunos países con poca reserva deberían pensarlo dos veces? Imagina un país con pocas reservas de petróleo, pero con selvas gigantes, ríos importantes, páramos o una biodiversidad única. Si explota fracking durante algunos años puede obtener energía. Pero si existe un daño ambiental difícil de reparar, el costo podría durar mucho más que los beneficios. Porque un ecosistema no solo produce árboles, produce agua, regula temperaturas, protege especies y sostiene comunidades. Un bosque destruido puede tardar décadas en recuperarse. Colombia tiene alrededor de 2.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra muy pobre a comparación de Venezuela que tiene 303.000 millones de barriles o de Estados Unidos que tiene 84.000 millones. Hacerlo en Colombia, que tiene pocas reservas y mucha biodiversidad, sería como darse un tiro en el propio pie. El tesoro mayor de Colombia son sus fuentes hídricas. Gran error sería contaminarlas y contaminar su flora. ¿Cuántas personas mueren por falta de agua? La falta de agua segura y saneamiento está relacionada con millones de enfermedades y muertes cada año. Muchas veces no es simplemente sed. El problema es que cuando falta agua limpia aumentan enfermedades como diarreas severas e infecciones que afectan especialmente a niños. La falta de acceso a agua segura sigue siendo una de las grandes desigualdades del mundo. Mientras algunas personas desperdician cientos de litros diarios, otras caminan kilómetros para conseguir algunos litros. ¿Cuánta agua utiliza un pozo de fracking? Aquí aparece uno de los puntos más polémicos. Un pozo de fracking puede utilizar millones de litros de agua. Dependiendo del lugar y del diseño, algunos proyectos pueden requerir varios millones de litros y otros decenas de millones. Para imaginarlo, una piscina olímpica tiene alrededor de 2,5 millones de litros. Entonces algunos pozos pueden utilizar el equivalente a varias piscinas olímpicas de agua. Y lo más importante, un solo pozo no produce para siempre.
Al principio puede tener una gran producción, pero con el tiempo esta disminuye. Después se necesitan nuevos pozos para mantener el ritmo de extracción. Es decir, la actividad necesita repetir el proceso. Más perforaciones. Más infraestructura. Más consumo de recursos. La comparación con la Guajira en Colombia. En Colombia existe una comparación que genera mucha reflexión. La Guajira ha vivido históricamente problemas de acceso al agua. No significa que no exista agua en absoluto. El problema es que muchas comunidades tienen dificultades para acceder a agua segura de manera constante. Entonces aparece una pregunta. ¿Cómo puede un mundo decidir gastar millones de litros de agua en extraer combustibles mientras algunas poblaciones luchan por conseguir agua para vivir? Esa diferencia es una de las razones por las que el fracking genera tanta discusión. La mayoría de países no puede beber agua directamente del grifo. Puede ser peligroso debido a contaminación, infraestructura limitada o falta de tratamiento adecuado. En muchos países el agua embotellada se convirtió en uno de los productos más consumidos. Son pocos los países donde se puede beber agua directamente del grifo. Entre esos se encuentra Colombia. Entonces, ¿el fracking vale la pena? Después de conocer toda la historia aparece la gran pregunta. El fracking ha demostrado que puede liberar enormes cantidades de energía. Ha generado riqueza. Ha cambiado mercados. Pero también ha mostrado que extraer recursos del planeta siempre tiene consecuencias. ¿Cuál es el precio real de hacerlo? Porque una gota de petróleo puede venderse. Pero una gota de agua limpia puede ser la diferencia entre sobrevivir o no. En un futuro donde la energía cambiará. Donde los combustibles fósiles tendrán que competir con nuevas tecnologías. Quizás el recurso más estratégico no esté bajo tierra. Quizás esté justo frente a nosotros. El agua. Y la humanidad tendrá que decidir. ¿Usaremos los últimos recursos del planeta para seguir igual? ¿O los usaremos para construir un futuro diferente? Suscríbete para que no te pierdas más videos.